Nobleza obliga. Paul B. Thompson. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2024. Nobleza obliga. Kilómetro tras kilómetro discurría el serpenteante sendero, separado del cielo por una tupida bóveda de frondosas ramas. Los primeros brotes exuberantes de la primavera habían transformado el bosque, de un espacio de troncos desnudos a una caverna viviente de verdor. La luz del sol apenas alcanzaba el suelo del bosque, dejando al caballo y al jinete en perpetua penumbra. Rhoode cabeceaba sobre su silla de montar. El viejo caballo de batalla, llamado Vaya debido a su pelaje rojizo, tenía unos andares suaves y armoniosos que acunaban a su jinete con la misma efectividad que una hamaca veraniega. Rhoode se había puesto en camino de buena mañana y el nerviosismo por su apresurada partida se había desvanecido después de muchos kilómetros de tranquilos parajes boscosos. Había salido del castillo de Camlargo, un destacamento fortificado que se erguía en el lindero occidental del gran bosque. Con una antelación de una hora escasa, Rhoode había recibido un importante despacho del alcaide del castillo, Bernard Montalorga, con la orden de entregarlo en la vecina fortaleza de Fangot. Entre los dos castillos se extendía un vasto bosque, hogar de animales salvajes y forajidos que aún no eran más. La flácida mano de Rhoode soltó las riendas. Sin una mano que lo guiara, Vaya enseguida se dedicó a mordisquear las hojas tiernas de las ramas que invadían la estrecha senda. La repentina interrupción del movimiento despertó a Rhoode como el toque de Diana. ¿Qué? ¿Cómo? Se llevó las manos a la cabeza y descubrió que llevaba puesto el pesado yelmo. Recuperó la memoria cuando tocó el frío acero. Su misión, el despacho. Comprobó que conservaba el estuche de cuero lacrado que colgaba de su hombro. El sello de Lord Burnón estaba intacto. Como Vaya estaba tomando un refrigerio, Rhoode decidió desmontar para estirar las piernas. Se agachó para tocarse los dedos de los pies y luego arqueó la espalda, inclinándose por el peso de la espada que llevaba al cinto, junto a su cadera izquierda. El arma era un eficaz recordatorio del motivo de su viaje. Forajidos. Media docena de bandas de salteadores utilizaba el bosque como escondite y su pillaje había despertado las iras de Lord Burnón. La mayor parte de la reducida guarnición de Camlargo había salido a perseguir a una u otra banda y, cuando fue necesario encontrar un correo para llevar el urgente mensaje a Fangot, Rhoode era el único hombre que quedaba para encargarse de la delicada misión. Los bandidos del bosque se niegan a reconocer nuestra soberanía. Nuestros últimos 3 mensajeros desaparecieron en la espesura sin dejar rastro, lo previno solemnemente Burnón. ¿Todavía estás dispuesto a llevar este despacho a Lord Lower? Lo estoy, mi señor, declaró Rhoode. No os decepcionaré. ¿Qué era aquello? En algún lugar por delante de él, oculto por helechos y matorrales, alguien gritaba. Imponiéndose a la voz en apuro se oyó un ruido más siniestro, el fragor del metal chocando contra metal. Incluso Vaya lo advirtió y dejó de comiscar las hojas. El instinto del viejo caballo de batalla seguía intacto. Al oír el sonido del combate resopló, cabeceó vivamente y empezó a piafar. Ya lo oigo, dijo Rhoode impulsivamente. Se abrochó rápidamente la cota de malla y la correa del yelmo. Bandidos. Vaya era muy alto y a Rhoode le costó cierto esfuerzo introducir el pie en el estribo para izarse de nuevo hasta el lomo del animal. Rodeó con las riendas tensas su mano izquierda y golpeó los flancos de Vaya con sus talones desprovistos de espuelas. ¡Arre! El viejo caballo de batalla no podía correr al galope, pero consiguió animarse hasta adoptar un majestuoso paso largo, directo hacia donde venían los ruidos.
En cuanto el caballo se puso en marcha, Roude se preguntó si se detendría algún día. Vaya siguió abriéndose camino sin prestar atención a las ramas bajas que amenazaban con derribar a Roude de su silla de montar. Las hojas le azotaban el rostro y los brotes arañaban el penacho de su yelmo. Vaya. Gritó, pero el caballo de batalla no tenía intención de detenerse hasta haber hecho trizas a su jinete. El sendero torcía a la derecha y luego a la izquierda, descendiendo por una cuesta arenosa surcada de raíces de árbol desenterradas por las fuertes lluvias. Vaya consiguió evitar un tropiezo con aquel peligro. Roude levantó la cabeza y vio un carro volcado en un arroyo que cortaba el sendero al pie de la ladera. 4 hombres montados en robustos ponis rodeaban el vehículo volcado. 2 de ellos llevaban toscas lanzas, en realidad plantones de árbol con la punta aguzada a hachazos y endurecida al fuego. Los otros 2 blandían antorchas encendidas, con las que intentaban incendiar el carro. Vosotros, alto! Gritó Roude. Tiró de la empuñadura de su espada. La hoja era más larga de lo que esperaba y necesitó 2 tirones para extraerla de la vaina. Los saqueadores apartaron la vista de su labor y señalaron hacia él. Sobre el arroyo, los árboles estaban lo bastante separados como para dejar ver el sol y el cielo, y la luz relampagueó al reflejarse en el bruñido casco de Roude y en su espada. Los hombres de las teas las arrojaron contra el carromato. El toldo de lienzo prendió al instante y 2 personas saltaron del vehículo en llamas para escapar del fuego. Una figura delgada con un vestido largo de color marrón llegó a la orilla trastabillando y fue apresada por un bandolero armado con una lanza. Izó a la muchacha hasta subirla a su montura y, gritando, ¡arre!, se alejó al galope. El otro ocupante del carromato, con las ropas ardiendo, se zambulló en el agua. Horrorizado al ver a una joven raptada ante sus ojos, Roude lanzó un aullido y azuzó a Vaya en persecución de los bandidos. El pesado caballo de batalla tomó impulso en su atronadora carrera cuesta abajo y, por un momento, pareció que daría alcance a los forajidos. Pero en el momento en que sus cascos posteriores se mojaron, las patas delanteras de Vaya se enredaron en una maraña de sogas flotantes. Las cuerdas estaban atadas firmemente al carromato y el caballo se contorsionó y cayó violentamente al arroyo. Roude salió despedido por los aires. Aterrizó en la embarrada orilla con la violencia suficiente para quedarse sin respiración y ver las estrellas en pleno día. Vaya se liberó de las sogas y trotó sin jinete colina arriba, en pos de los bandidos. El sol dejó de dar vueltas y Roude notó que la frialdad del agua penetraba en sus botas. Algo proyectó una sombra sobre su rostro y, al mirar hacia arriba, vio a un joven que lo observaba. ¿Estáis bien? Roude salió del barro con la velocidad del rayo. Pese al galope y la caída, había logrado conservar su espada en la mano y exhibió la enfangada hoja ante el desconocido. El joven de pálido rostro reculó. No, esperad. No soy uno de los ladrones, dijo, indicando con un gesto a Roude que apartara su espada. Ese carromato es mío. Me llamo Teffen el carretero. Roude bajó su arma con cautela. ¿Qué ha ocurrido aquí? Soy comerciante y estoy de paso, vengo de Kire y voy a Fangot, respondió Teffen. Era poco más que un niño, de rostro pálido y agradable, afeado por una nariz bastante larga y una mandíbula prominente. Iba vestido como un aldeano, con calzones cortos, una túnica de velarte y un chaleco de cuero. Los costados del chaleco estaban chamuscados. Mi carro se atascó en el arroyo, y antes de que Renny y yo pudiéramos salir, los forajidos nos atacaron. ¿Renny? Mi hermana. Teffen abrió los ojos desmesuradamente. La han capturado. Se volvió para perseguir a los bandoleros, pese al tiempo transcurrido desde su fuga. Roude lo sujetó por el brazo y lo obligó a darse la vuelta. El brazo del muchacho era delgado pero fuerte. Espera, dijo Roude. No puedes atrapar a 4 hombres a caballo tú solo. Soltadme. Roude obedeció. Será mejor que me escuches. Conozco a los bandidos. Son asesinos sin escrúpulos. Los bosques están atestados de ellos. Teffen se puso en jarras. ¿Quién sois vos? El joven se irguió en toda su estatura. Soy Roude, del castillo de Canlargo. ¿Sois uno de los caballeros negros? Roude asintió con seriedad. Os pagamos el diezmo por cruzar vuestras tierras.
Se supone que debíais protegernos. Tenéis que ayudarme a rescatar a mi hermana. En otras circunstancias, lo haría, pero tengo una importante misión. Debo entregar un despacho en Fangot cuanto antes. Teffen parecía a punto de echarse a llorar. Ya sabéis lo que le harán, ¿verdad? Rhode intentó no pensar en ello. El mensaje de Lord Vernon, con el sello intacto, aún colgaba de su hombro. El estuche del pergamino era una tremenda carga pese a lo liviano de peso. Al final la matarán, estaba diciendo Teffen. Y para entonces estará mucho mejor muerta. No digas eso. ¿A quién engañaría si pensara lo contrario? Gritó el muchacho. El silencio que siguió solo fue aliviado por el gorgoteo del arroyo. Rhode miró sucesivamente la espada que empuñaba su embarrada mano y el rostro implorante de Teffen. Yo rescataré a tu hermana, dijo finalmente. Teffen le cogió las manos con fervor. Que los dioses que aún viven nos bendigan. Azorado, Rhode se desasió con el pretexto de lavarse las manos en el arroyo. ¿Tienes algún arma, Teffen?, dijo mientras se echaba agua en la cara y limpiaba el limo grisáceo de su espada. Solo este cuchillo. Le mostró una cuchilla de sombrerero de apenas 8 centímetros de longitud. Tenía una espada corta, pero un bandido me la arrebató de un golpe. Cayó al agua, no sé dónde. No importa. En cualquier caso, Rhode pensaba enfrentarse a los bandidos. Tenía la idea de que él y el muchacho podían introducirse furtivamente en su campamento por la noche y liberar a Rennie. Preferiría no recurrir a la espada. Se quitó el yelmo, formó un cuenco con las 2 manos y se echó agua fría sobre su larga melena rubia. Cuando se puso en pie, descubrió que Teffen lo observaba de una manera extrañamente solícita. El muchacho, consciente de que su atención había sido advertida, se apartó vadeando las aguas que le llegaban a la rodilla en dirección al carro destruido. El humo de la madera ardiendo le hizo toser. ¿Qué transportabas?, preguntó Rhode. Tejidos y paños, sobre todo. Rollos de tela, hilados de lana, un surtido de botones. Lo que no se había quemado, se había hundido irremediablemente. Lo he perdido todo, me parece. Los bienes terrenales pueden sustituirse, replicó Rhode. Sujetó su yelmo bajo el brazo. Lo más importante ahora es salvar la vida y el honor de tu hermana. Teffen pateó la chamuscada armazón del carro. Tenéis razón, señor. Me alegro de que hayáis aparecido, de lo contrario no me quedaría ninguna esperanza. De pronto, miró en derredor. El caballo que tiraba de mi carro huyó cuando los bandidos cortaron los arreos. ¿Dónde está vuestro corcel, Sir Roder? Buena pregunta. Rhode formó una visera con la mano para protegerse los ojos del sol y alzó la vista hacia el sendero por el que habían desaparecido Valla y los salteadores. Intentó disimular sus temores. Ese viejo caballo es necio pero valiente. Cuando Valla oye el ruido del acero galopa hacia el lugar del combate. En cuanto se percate de que me ha perdido, volverá a buscarme. El tiempo apremia, señor. La pobre Rennie. Sí, claro. Rhode envainó su espada y se dirigió a la orilla oriental del arroyo. Teffen rebuscó en el destrozado carro durante unos segundos y pronto se unió a Rhode con una pequeña mochila de lienzo. Mis cosas, dijo el muchacho, en respuesta a la inquisitiva mirada de Rhode. ¿Nos vamos? Rhode encabezó la marcha. No se puso el yelmo y dejó que el sol del atardecer secara su larga y suelta melena. Era la viva imagen de un caballero, con sus anchas espaldas, la cota de malla negra, el yelmo y la espada. Sus botas empapadas rechinaban por el agua a cada paso que daba, estropeando el efecto, y cuando el sol se puso, sus pies aún no estaban secos. El rastro de los bandoleros, y de Valla, era fácil de seguir. Los salteadores cabalgaban de 2 en 2 por el estrecho sendero, y los cascos cerrados de Valla dejaban huellas bien visibles en la tierra. A intervalos, los caballos de los bandidos se agrupaban y caracoleaban, para luego separarse de nuevo. Rhode se imaginó que oían a Valla y que pensaban que el caballero que habían visto en el arroyo le seguía la pista. Curiosamente, no intentaron dejar el sendero, aunque con sus monturas podían haberlo hecho fácilmente, dejando al gran caballo de Rhode debatiéndose entre la maleza y los árboles. Se lo hizo observar a Teffen, pero este se encogió de hombros y dijo: ¿Quién sabe lo que piensan los bandidos?
Quieren a tu hermana para pedir un rescate, dedujo Roude. Sudaba bajo el peso de su armadura. No vistes como si tuvieras mucho dinero, aunque tus modales son refinados para ser comerciante. Teffen apartó de un puntapié una piedra del camino. Nuestra familia tenía dinero en otros tiempos. Nuestra fortuna menguó después de la Gran Guerra y desde entonces somos simples trabajadores. No tienes por qué avergonzarte. Yo no me avergüenzo de nada de lo que hago. Roude miró de soslayo al muchacho. La actitud de Teffen, sus andares, el encaje resuelto de su mandíbula, tenía algo que lo convenció de que su afirmación era cierta. Al reparar que Roude lo estaba observando, el muchacho cambió de tema. ¿Desde cuándo sois un caballero negro?, preguntó. He vivido en Camlargo toda mi vida. Es una extraña manera de expresarlo. Teffen sonrió misteriosamente. Fui abandonado ante las puertas del castillo de recién nacido. Lord Burnon se convirtió en mi tutor y me educó. Caminaban tan cerca uno del otro que sus hombros chocaron. Estoy seguro de que era más interesante que criarse en el taller de un sombrerero. No puedo quejarme. Tengo que dedicar mucho tiempo a los caballos. Me gustan los caballos. En el corazón del bosque oscurecía pronto. Los oblicuos rayos del sol poniente no atravesaban la tupida cortina de hojas, de modo que el crepúsculo llegaba mucho antes que en el llano. Roude y Teffen llevaban horas andando sin acortar la distancia que los separaba de los bandidos. El muchacho estaba preocupado por su hermana. Roude lo intuyó al notar que el joven hablaba cada vez menos a medida que su viaje se prolongaba. El rastro seguía siendo reciente, los salteadores parecían hallarse siempre justo delante de ellos, pero fuera de su alcance, en la siguiente colina, detrás del siguiente recodo. Roude estaba cansado. Tenía los pies llagados por los húmedos calcetines y desfallecía de hambre. Sugirió que se detuvieran para tomar un bocado. Para su sorpresa, Teffen accedió. Encontraron un fresno caído a pocos pasos del sendero. Roude se sentó a horcajadas en el ancho tronco y extendió su pañolón sobre la madera cubierta de musgo. Teffen se instaló al otro lado del árbol. Tras aferrarse una rodilla con las manos, suspiró. La encontraremos, dijo Roude. No pueden haber hecho nada con ella todavía. No se han detenido, deben creer que les pisamos los talones. Ojalá fuéramos 50 hombres en lugar de 2, dijo Teffen. En el castillo de Camlargo no hay ni 50 caballeros. Teffen escrutó el oscuro bosque. ¿En serio? Yo creía que había muchos más. Nunca hay más de 30. Allí vive un centenar de hombres de armas, ya sabes, pero ahora toda la guarnición está persiguiendo forajidos. Antes de partir me dijeron que el bosque es peligroso, pero no tenía ni idea de hasta qué punto. ¿Qué banda creéis que nos han atacado a mi hermana y a mí? Roude cortó pequeños trozos del pedazo de duro queso ahumado que llevaba en su bolsa. Ofreció una a Teffen. Por el bosque merodea un número indeterminado de bandas, pero Lord Burnon dice que 2 de ellas en particular representan una amenaza. Una la dirige un maleante llamado Gotrus. Gotrus el sanguinario lo llaman los habitantes de los bosques. En un tiempo era súbdito de Lord Laubert, pero lo condenaron y marcaron por ladrón y fue expulsado de Fangot. Dicen que ha matado a 100 personas, hombres y mujeres sin distinción, y atracado a más de 1000. Teffen mordió un bocado del queso. ¿Quién es el otro cabecilla de los forajidos? Un misterioso personaje conocido como Lord Sandys. Roude hurgó en su bolsa y encontró el racimo de uva que había metido dentro justo antes de su apresurada partida del castillo. Por desgracia, su caída en la orilla del arroyo había reducido a pulpa la dulce fruta. Retiró los dedos pegajosos y meneó la cabeza. ¿Qué tiene de misterioso? Nadie lo ha visto, dijo Roude, mientras se secaba los dedos en el pañolón. Es un bergante muy astuto. El año pasado le robó a una caravana de mercaderes 1500 monedas de acero, a pesar de que los carromatos estaban custodiados por 50 mercenarios. ¿Ha matado a mucha gente ese Sandys? Seguro que a unos cuantos. Es un forajido, pero dicen que está cortado por un patrón distinto al de Gotrus el sanguinario. Gotrus es un asesino y un saqueador. Sandys, afirman, tiene una especie de inquina personal contra los caballeros. Teffen bajó del árbol de un brinco.
Su movimiento fue tan repentino y veloz que Rhodes se sobresaltó y se estrelló el trozo de queso en la mejilla en lugar de metérselo en la boca. ¿Qué ocurre? He oído algo. Un caballo. Rhodes se puso en pie con la mano en la empuñadura de su espada. ¿Dónde? Venía de aquella dirección. Tedfen señaló el sombrío sendero por el que habían venido. Se puso rígido. «Escuchad», susurró. «¿Habéis oído eso?» Rhodes no estaba dispuesto a admitir que había oído algo. Sin intención de disimular, levantó la pierna por encima del árbol caído y se dirigió al centro del sendero, dejando atrás a Tedfen. Su aparente despreocupación se desvaneció cuando distinguió una silueta gris en el camino, recortada contra el oscuro tapiz de los árboles. Era un hombre a caballo que aguardaba, inmóvil. Rhodes tiró de la empuñadura de su espada, pero la hoja no quiso salir de la vaina. Se ruborizó. Gritó al fantasma. Como un espectro, el hombre hizo dar media vuelta a su caballo y desapareció silenciosamente en la espesura. «Tedfen, ¿has visto?» Rhodes comprendió que hablaba con el aire. El muchacho también se había ido. «Pobre crío, probablemente está asustado y se ha escondido», pensó. «¿Tedfen? Tedfen, ¿dónde estás?» Era un solo hombre, estoy seguro. Ha dado media vuelta en cuanto me ha visto. Se quedó totalmente inmóvil y escuchó. Las ranas arbóreas y las cigarras empezaban a despertar con la noche. Aparte de ellas, no oyó nada. Decidió que Tedfen debía de haber huido. «Idiota», dijo de buen humor. Tedfen volvería en cuanto se asegurara de que no había peligro. No tenía sentido perseguirlo por el oscuro bosque. Rhodes recogió un poco de leña y hojarasca y utilizó su yesca para encender una pequeña hoguera. Si Tedfen tenía algo de juicio, regresaría guiándose por la luz o el humo. Rhodes se sentó apoyando la espalda en el fresno caído. El pequeño fuego crepitaba a un palmo de sus pies. Colocó su espada envainada de través sobre su regazo y decidió permanecer despierto hasta que el muchacho regresara. Su determinación flaqueó. Cuando el fuego se consumió hasta que no quedaba nada más que un montoncito de brasas, Rhodes ya se había dormido. Algo le rozó la mejilla. Aturdido por el sueño, Rhodes se rascó la cara para ahuyentar a la mosca. Pero el roce se repitió, esta vez con mayor insistencia. No era una mosca, sino vaya. «Lárgate», masculló, y le dio la espalda al molesto caballo. Algo le hizo cosquillas en la nariz. En medio de su adormecimiento, Rhodes creyó que se hallaba en su hogar, en Camlargo. Su pequeño cuarto estaba plagado de arañas durante los meses cálidos. Las detestaba. Conocía a un niño que murió por una picadura de araña. Cuando el insistente cosquilleo se repitió una vez más, supo que no podía ser valla. Tenía que ser una araña. Se levantó como una exhalación y empezó a patalear y palmearse la cara con ambas manos. Empezó a recular hasta que chocó con el tronco del fresno. Exclamó. Una lámpara lo iluminó. Rhodes levantó la vista y distinguió un rostro frío y siniestro. Apoyado contra el tronco del fresno estaba Tedfen, con una lámpara protegida contra el viento en la mano. Lo acompañaban 5 hombres de aspecto rudo vestidos con ropas de gamuza y el rostro tiznado de hollín. ¿Qué significa esto?, preguntó Rhodes, sin acabar de creerse lo que veía. «La función ha terminado», dijo Tedfen. «Buenas noches, buen caballero». Hizo un gesto con la cabeza. Sin darle tiempo a protestar, el hombre de rudo aspecto más próximo alzó una porra y asestó un golpe en la cabeza descubierta de Rhodes. A Lord Burnham no le iba a gustar el cariz que tomaban los acontecimientos. Rhodes abrió los ojos con un esfuerzo. Se sentía como si alguien hubiera vertido lacre en sus párpados. «¡Au!», gimió. «Lo siento, mi señor». No pretendía dormir hasta tan tarde. Parpadeó y trató de dispersar de un manotazo la neblina que lo rodeaba, pero descubrió que tenía las manos atadas a los tobillos. Era una posición extraordinariamente incómoda que el sordo dolor de su cabeza hacía más desagradable. Alguien le arrojó a la cara un cubo de agua fría. «Buenos días», dijo una voz serena. Rhodes se sacudió las telarañas interiores y vio un par de delgadas piernas ante sí, embutidas en livianas botas de ante y calzones cortos de cuero negro. «Uf. ¿Quién eres?»,
Las piernas se doblaron y Tefn se acuclilló hasta que su nariz estuvo a la altura de la de Roode. ¿Has dormido bien?, preguntó jovialmente. Roode se tensó pese a sus ligaduras. No, maldito seas. Suéltame. ¿Qué significa esto, Tefn? Creía que la situación estaba clara. Eres mi prisionero. Pero si soy un caballero de Taquisís. ¿De veras? La calidad de los prisioneros va en aumento por estos pagos. Otro par de piernas, más robustas, entró en su campo de visión. Esto es todo lo que llevaba encima, dijo el recién llegado. Tiene una especie de sello. Es un despacho oficial, protestó Roode. Devuélvemelo. No lo toques. Unos fragmentos del sello del lacre rojo cayeron sobre sus pies. A ver qué tiene en mente el alcaide de Camlargo, ¿eh? Tefn examinó atentamente el rollo que enviaba Burnón. ¡Qué interesante! ¿Qué dice? Otros 2 pares de piernas se unieron a las anteriores. 2 personas más leían por encima del hombro de su cabecilla. Ninguno de vosotros sabe leer, dijo Tefn. Sus compinches se limitaron a rezongar. ¿Qué me dices de ti, Roode? ¿Puedes leer esto? Sostuvo el pergamino desenrollado frente a Roode. Unas claras líneas manuscritas ocupaban la página de arriba abajo. Por supuesto que sé leer, espetó el aludido. Es un despacho muy importante de mi señor Burnón Montalarga para Lord Laubert, alcaide de la guarnición de Fangot. El cabecilla de los forajidos examinó de nuevo el documento. Extraordinario, dije secamente. No tenía ni idea de que Burnón fuera tan culto. ¿Conoces a Lord Burnón? Tefn se incorporó. Podríamos decir que somos competidores. Volvió a enrollar el pergamino hasta formar un apretado cilindro y se lo guardó en la caña de una de sus botas. Bueno, Roode, amigo mío. Ahora eres nuestro. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Será mejor que me dejéis libre? ¿Y desperdiciar un buen rehén?, preguntó Tefn. Los bandoleros se echaron a reír. Roode había empezado a sudar y el corazón le martilleaba en los oídos. Le dolía la contusión de detrás de la oreja izquierda y creyó que empezaría a vomitar si no lo liberaban pronto de aquella dolorosa inmovilización. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué hay del rescate de tu hermana? Más risas. Tefn se arrodilló y exhibió su daga corta ante las narices de Roode. El joven cerró los ojos y se preparó para recibir una cuchillada, pero en lugar de clavarle el arma en la espalda, el muchacho cortó sus crueles ataduras. Roode se estremeció de alivio hasta que 4 fuertes manos lo sujetaron por los brazos y lo obligaron a ponerse en pie. Es la hora de presentarnos debidamente. Mi nombre es Sandys, dijo. Y como soy de noble ascendencia, me llaman Lord Sandys. Toda la sangre huyó del rostro de Roode y sus rodillas se doblaron como un par de tallos de maíz secos. Los forajidos volvieron a ponerlo en pie entre risitas. Veo que has oído hablar de mí, dijo el joven llamado hasta ahora Tefn. Todo era una trampa, jadeó Roode. El atraco, el carro, tu hermana. Puedes conocer a mi hermana, si lo deseas. Señaló al 5.º hombre presente, un tipo larguirucho con una cara tan curtida como una bota vieja. Llevaba el largo cabello pelirrojo atado en la nuca en un grueso moño. El forajido sonrió forzadamente y sostuvo un ajado vestido marrón a la altura de los hombros del prisionero. Roode cerró los ojos y se maldijo por su estupidez. Resultas una hermana excelente, Rennie, dijo Sandys. El enjuto bandido se rió y arrojó el vestido al suelo. Solemos utilizar el truco del carro y la hermana con los viajeros acaudalados, prosiguió el cabecilla de los bandoleros. En cuanto vimos que iba solo, nos pareció buena idea pescarte para ver qué te traías entre manos. Lo dices como si yo fuera una trucha, dijo Roode. Mordiste el anzuelo. Roode tragó saliva y miró de reojo a un lado y otro. Se hallaba en algún punto del corazón del bosque. Una humeante hoguera ardía en el centro del pequeño claro. Unas toscas tiendas de campaña confeccionadas con piel de ciervo y corteza de árbol se alineaban siguiendo la linde del bosque. Contó solo 5 hombres, más Lord Sandys. Sandys le tendió una calabaza hueca. Bebe, dijo. Seguro que te duele la cabeza. Roode aceptó la calabaza con gratitud y engulló el líquido del interior sin probarlo antes.
No era agua, sino un fuerte licor casero que le abrazó la garganta antes de llegar al estómago. La expresión de sus ojos, a punto de salirse de sus órbitas, hizo rugir de júbilo a los bandidos. ¿Qué clase de pisaverdes son los caballeros que mandan tras de nosotros últimamente?, exclamó uno de ellos. ¿Esto es lo único que les queda? Mi misión era entregar un despacho, no perseguir bandidos, respondió Roode con voz ronca. Ya veo, pero Hertan no ha dicho ninguna tontería. ¿Cuántos años tienes, Roode?, preguntó Sandys. 25. Sandys entornó los párpados. ¿Cuántos? Un escalofrío recorrió el espinazo de Roode. 20. Los forajidos volvieron a reírse de él. Sandys sonrió. No pasa nada, Roode. Yo mismo tengo 24. No es la edad que tengas lo que cuenta, sino lo que has hecho con tu vida. Ya veo lo que vosotros habéis hecho con la vuestra, replicó Roode, molesto por las risotadas. Tu orden me convirtió en un forajido, le espetó Sandys. Lord Burnham confiscó la hacienda de mis mayores y condenó a mi familia a la pobreza. ¿Él te obligó a robar? Sandys apuró el licor que quedaba de la calabaza y se secó los labios con el dorso de la mano. Conozco a dos grandes ladrones, Roode, dijo. Uno vive en un castillo y se lo considera noble. El otro vive en el bosque y no posee nada más que las ropas que ves. Los forajidos, tras unas cuantas carcajadas más, se alejaron para ocuparse de sus tareas matutinas. Roode permaneció donde lo dejaron, paralizado. Comprobó que habían traído consigo todo su equipo, incluyendo la espada, que estaba apoyada contra un árbol a pocos pasos de distancia. Vaya también estaba allí, atado a una cuerda tensada entre dos estacas, junto a los ponis de los bandoleros. ¿Podía llegar hasta su corcel antes de que los bandidos reaccionaran? Olvida la idea de escapar, le aconsejó Sandys, que no se había movido del sido. No durarías ni un día en el bosque. Si un animal no te da caza, lo harán otros forajidos, y no todos los bandidos de este bosque son tan tolerantes como yo. ¿Qué va a hacer de mí? No lo sé. ¿Pagaría tu alcaide por recuperarte? La expresión del rostro de Roode respondió a la pregunta. Lástima. Debería valorar más a sus espías. ¿Espías? Sandys abofeteó repentinamente a Roode con el dorso de la mano. Aunque de constitución ligera, el cabecilla de los bandidos tenía una mano de hierro. La dolorida cabeza de Roode retumbó por el golpe. El joven crispó los puños, pero se contuvo al recordar que Sandys estaba armado y él no. Deja de hacerte el tonto, dijo Sandys ferozmente. La estratagema de Burnham no me ha engañado. Roode se acarició la mejilla enrojecida. ¿De qué estás hablando? Has venido al bosque a espiarnos, ¿verdad? ¿Por qué negarlo cuando tengo la prueba ante mí? Estás loco. Ya te lo he dicho, me mandó Lord Burnham a entregar. ¿A entregar esto? Sandys extrajo el pergamino de su bota y se lo arrojó a la cara a Roode. No me hagas reír. Es un galimatías, solo garabatos al azar. ¿Creías que no sabría interpretarlo? Roode recogió el despacho. Lo desenrolló y lo examinó con expresión confusa. El pergamino era cuadrado y él no sabía distinguir el encabezado del pie. Le dio varias vueltas sin entender nada. Sandys arrebató el documento de las manos de Roode sin que éste opusiera resistencia. ¿Por qué insistes en ese estúpido juego? Ahora me pedirás que crea que un caballero negro no sabe leer. Roode se ruborizó. Es verdad, no sé leer. ¿No sabes? Masculló Sandys, y su rostro se puso lívido. Es lo que imaginaba, retrocedió bruscamente y gritó a sus hombres, Hertan, Rennie, Rodgen, Muro, Urle. Solo 4 hombres respondieron a la llamada de su jefe. ¿Dónde está Rodgen?, preguntó secamente Sandys. Se ha llevado 2 baldes a la fuente, respondió su hermana. Rennie lanzó una breve mirada en la dirección aludida. Está tardando mucho. A los caballos. Nos marchamos. Los salteadores se lo quedaron mirando fijamente. Sandys rugió una obscenidad y todos se pusieron en acción con la velocidad del rayo. Roode siguió observándolos, pasmado.
Hertan pasó corriendo por su lado apenas unos segundos más tarde con una manta de montar al hombro. ¿Qué hacemos con él, Sandys? No tenemos tiempo para idiotas. Dejadlo. Hertan escupió y negó con la cabeza. Nos ha visto la cara, dijo. No podemos dejarlo con vida. Sandys ya había cruzado el claro cuando el sonido de la daga de Hertan al ser desenvainada espoleó a Roode. Saltó en busca de su espada, que seguía apoyada en un árbol a escasos metros de distancia. Los pasos de Hertan lo siguieron. Roode empuñó el arma y giró rápidamente sobre sus talones. La punta de la vaina pasó volando ante la nariz del bandido. Dando un salto atrás, Hertan le dio la vuelta a la daga para lanzársela en lugar de clavársela. Roode intentó frenéticamente extraer la espada de su funda, pero parecía estar pegada. Solo salieron unos cuantos centímetros de la hoja, cubierta de óxido. El corazón del joven dejó de latir. Después de caer en el arroyo, había guardado el arma en la vaina sin secarla. Sin otra alternativa, blandió la espada con funda y todo. La hoja protegida constituía una pobre defensa, pero era lo único que Roode tenía a mano. El bandido amagó un lanzamiento y Roode agitó su inútil arma. Pero no la empuñaba con la fuerza suficiente y la pesada espada se le escapó de la mano y fue dando vueltas por el aire hasta aterrizar a 2 metros por detrás de su agresor. Hertan sonrió aviesamente y apuntó. En algún lugar del denso follaje sonó un cuerno. Una flecha negra con plumas de ganso grises se clavó en las costillas de Hertan. El bandido lanzó un fuerte gemido y dejó caer la daga. Medio segundo después, su cuerpo entero la siguió. Se oyeron gritos y el ruido de hombres y caballos abriéndose paso violentamente entre el follaje. El cuerno volvió a sonar, más cerca ahora. Roode giró sobre sí mismo, intentando identificar el origen de su inesperada salvación. Vio que Sandy saltaba sobre un pony. Hombres armados, a caballo y a pie, inundaban el claro por docenas. Más flechas se clavaron en la hierba a su alrededor. ¿Quién atacaba? ¿Otra banda de forajidos que estaba en guerra con la de Sandys? Con el corazón desbocado, supo que debía hacer algo. Recogió la daga de Hertan y corrió detrás de Sandys, saltando por encima de piedras y raíces de árbol. El pony del bandido galopaba frente a él, distanciándose cada vez más, hasta que un trío de jinetes apareció en el camino del cabecilla de los bandoleros. Sandys refrenó su montura, dio media vuelta y se encontró a Roode cerrándole el paso, daga en mano. Gritando, el bandido azotó con las riendas el cuello de su pony y arremetió al galope contra Roode. El ataque de valor que el caballero sentía un momento antes lo abandonó al ver que Sandys se abalanzaba contra él. Dio la vuelta a la daga como había visto hacer a Hertan y la lanzó contra el jinete que se aproximaba. Lo siguiente que supo Roode fue que estaba volando por los aires. Se estrelló contra el suelo y se hizo un corte en el mentón. No vio cómo la daga se clavaba en el hocico de la montura de Sandys y paraba en seco al animal. El pony blanco y castaño se encabritó. Roode pasó gateando entre el torbellino que formaban las patas del animal y se arrojó sobre Sandys. El bandido era un avesado luchador, pero había caído sobre una piedra, se había dado un golpe en la cabeza y estaba medio aturdido. Roode se abalanzó sobre él con sus 70 kilos de peso. «¡Apártate, condenado!», gritó Sandys, tratando de sacárselo de encima. Roode agarró con ambas manos las muñecas de Sandys y las inmovilizó contra el suelo. El bandido tenía un vocabulario impresionante para maldecir y lo empleó con liberalidad. Mientras forcejeaban, hombres y caballos se agolparon a su alrededor. Los gritos y relinchos cesaron. Roode apartó la vista apenas un segundo y vio que los jinetes que lo rodeaban vestían la cota de malla de la guarnición de Fangot. «Caballeros». Se izó sobre los codos para ver mejor. Sandys aprovechó esa distracción para apoyar una bota en el pecho de Roode y apartarlo de un empellón. Rodó sobre sí mismo para luego levantarse y se encontró frente a los sombríos rostros de 20 caballeros negros. Roode aferró a Sandys y lo obligó a dar media vuelta. El muchacho tenía el rostro manchado de tierra y sangre, la del corte del mentón de Roode y la pechera de la camisa rasgada casi hasta la cintura. El pecho de Sandys estaba ceñido por un largo vendaje de lino. Roode tardó unos instantes en comprender por qué Lord Sandys era una mujer. Mientras contemplaba con asombro a la forajida, Sandys le asestó un puñetazo que le alcanzó en plena cara.
Los caballeros estallaron en carcajadas mientras Roude reculaba trastabillando. Escupió sangre y descubrió que se le había aflojado un colmillo. «Ya estoy harto de ti», dijo en un arrebato de reencontrado valor. Pero entre Sandys y él se interpuso un imponente caballo de batalla tordo. Roude estaba a punto de reprender al jinete cuando reconoció al hombre que lo había detenido. Era inconfundible, con aquella barba gris como el hierro y su melena leonina. Lord Burnand. En el paroxismo del alivio, abrazó la pierna del viejo alcaide. «Mi señor, habéis venido a buscarme». «Apártate, muchacho», le ordenó malhumoradamente Burnón. «Hemos venido a prender a estos forajidos, no a rescatarte a ti». Miró hacia el otro lado, donde se hallaba Sandys con sus 2 hombres supervivientes. «Encadenadlos», dijo el alcaide. «Que se unan a los otros capturados». Varios soldados de infantería empujaron a Sandys para que empezara a andar. Ella fulminó a Roude con la mirada. El joven no entendió su expresión, había en ella algo más que ira. ¿Odio? ¿O algo parecido a un indeseado respeto? Burnón ordenó al heraldo que tocara la corneta y más hombres salieron de entre los árboles. Algunos lucían la librea de la guarnición de Fangot, otros eran del castillo de Camlargo. Si ambos contingentes militares estaban presentes, debía de haber unos 200 caballeros y hombres de armas en el claro. «Traed a los prisioneros», gritó Burnón. Decenas de bandoleros cautivos, encadenados juntos en largas filas, desfilaron ante Burnand Montalarga. Roude se quedó estupefacto al ver la cantidad. Cautelosa y tímidamente, preguntó de dónde venían los demás forajidos. Burnón carraspeó. «Anoche tomamos el campamento de Gotrus el Sanguinario», dijo. «El propio Gotrus murió en el combate, pero capturamos a la mayoría de su banda». Sandys y sus 2 camaradas supervivientes fueron empujados junto a los demás. Roude permaneció en silencio al lado del alcaide hasta que Sandys pasó ante él, dando traspiés por los grilletes. La visión de las cadenas lo afectó de una manera extraña. «Sandys», dijo, dando un paso hacia ella. Burnón ordenó a los prisioneros que se detuvieran. «¿Este es el bandido conocido como Lord Sandys?» La joven miró los helechos pisoteados hasta reducirlos a pulpa por los caballeros. «Esta es Sandys», dijo en voz baja Roude. «¿Es una mujer?» Había oído rumores en ese sentido, pero no les daba crédito. «Muy bien, que así la marquen». Un escudero colgó una etiqueta de madera alrededor del cuello de Sandys con su nombre pintado. Burnón estaba a punto de despedir a los prisioneros cuando Roude recordó el despacho. «Esperad», exclamó, y se apresuró a recuperar el pergamino que Sandys guardaba en su bota. «Vuestro despacho, mi señor». «¿Mi qué?» «Ah, eso». Burnón cogió el rollo y lo estrujó en un puño. «No es nada». «¿Qué?» «Es un mensaje vital para Lord Laward». «Veo que todavía representas tu papel», dijo Sandys fatigadamente. «Déjalo ya». «Todo era una artimaña, ¿no?», señaló a Roude con la barbilla. «Enviasteis a este mercenario al bosque haciéndose pasar por un caballero para encontrarnos, ¿verdad?». Burnón arqueó una ceja gris como el hierro. «Roude no es un caballero, ni tampoco un mercenario». «Mandasteis a este taimado espía con un falso despacho», dijo la joven, sabiendo que la hermandad del bosque no podría resistir la tentación de atracarlo. «Mientras tanto, le seguíais la pista con vuestras tropas, esperando para abalanzaros sobre nosotros. Por decirlo de algún modo, mi lord, la misión de Roude era una diversión, para distraer a los de vuestra calaña de la entrada de nuestras fuerzas en el bosque desde el este y el oeste. Jamás soñé que con esta pequeña trampa mía atraparía piezas de caza mayor como vos y Gotrus el Sanguinario. Pero os equivocáis acerca del muchacho, no es ningún espía, ni ningún guerrero. Es el mozo de cuadra del castillo de Camlargo, nada más». Un silencio siguió a estas palabras mientras Sandys miraba sucesivamente a Roude y a Burnón y luego otra vez a Roude. «Este muchacho es un necio», dijo Burnón. «No tiene aptitudes para las artes viriles». Sandys consiguió sonreír con sus labios tumefactos. «La necia soy yo, Burnón». Roude me había convencido de su sinceridad hasta el momento en que descubrí que no sabe leer. Después de eso lo suponía un cazador de recompensas. «¿Mozo de cuadra?».
Vuestro mozo me ha atacado a pie cuando yo iba a caballo, y solo su agilidad mental me ha impedido salir airosa. Si todos vuestros caballeros fueran tan viriles como Roudé, los bandidos habrían sido expulsados de este bosque hace mucho tiempo. El aludido los contempló a ambos, incapaz de articular palabra. Lord Burnon lo había engañado y luego lo presentaba como un zopenco, y ahora parecía que Lord Sandys, la forajida, rompía una lanza por él. Vuestra elocuencia está fuera de lugar, replicó altivamente Burnon. Quienes se resisten a las fuerzas del orden fracasan inevitablemente. Tal es su destino. El destino de Roudé es el establo de Camlargo. Dentro de 2 días volverá allí y vos estaréis en las mazmorras por vuestros numerosos crímenes. Lleváoslos, sargento. La fila de prisioneros emprendió su fatigosa marcha. Con el rostro encendido, Roudé vio partir a Sandys. De hecho, descubrió que no podría apartar la vista de ella. La captura de Lord Sandys y una buena parte de la temida banda de forajidos de Gotrus el Sanguinario causó sensación en todo el territorio. Sus habitantes llegaban en tropel al castillo de Camlargo desde puntos tan lejanos como Lemis para ver a los infames bandoleros responder ante la justicia. Burnon Montalarga se encargó de ello dictando un bando para que cualquiera capaz de presentar pruebas contra las bandas de Gotrus o Sandys acudiera a Camlargo y denunciara a los maleantes en el juicio. Llegaron centenares de personas con tal fin. Todo esto ocurrió cuando Roudé había regresado al establo a apilar heno diligentemente y limpiar el estiércol de los numerosos pesebres. Vaya había vuelto también, tras ser recuperado en el campamento de Sandys por los hombres de Burnon. A su modo estoico, el viejo caballo pareció alegrarse de volver a ver a Roudé. Demostró sus sentimientos pisándole un pie al joven con un pesado casco. Se erigió una tarima en el patio del castillo. Allí fueron conducidos los forajidos para que desfilaran uno a uno ante la furiosa multitud y oyeran su clamor pidiendo venganza. Roudé esperaba que Sandys apareciera, pero Burnon reservaba para el final el raro espectáculo de colgar a una forajida. Roudé intentó visitarla en una ocasión en su celda, pero los caballeros de guardia no lo consintieron. «Vuelve a tu estercolero, muchacho», le dijo uno de ellos. «Deja la justicia a los verdaderos caballeros». El segundo día del juicio fue muy parecido al primero. Los prisioneros encadenados fueron sacados de las mazmorras y conducidos a la plataforma de madera, donde esperaron su turno para presentarse ante sus acusadores. Ya era media tarde cuando Roudé distinguió a Sandys al final de la cola. Sus cortes y magulladuras habían mejorado y se había vestido con ropas propias de su sexo. Con una sencilla camisa de tela hilada en casa, parecía más la esposa de un agricultor que una infame forajida. El proceso avanzaba despacio. Varios de los peores hombres de Gotrus iban delante de ella y las acusaciones contra ellos eran cuantiosas y de enjundia. Algunos de los relatos de asesinato, robo y violación eran truculentos, horribles. Los forajidos fueron reunidos en la plataforma elevada. Entre tarea y tarea, Roudé volvía a la puerta del establo para ver cómo Sandys estaba cada vez más cerca de la tarima. La mañana tocaba a su fin. Pronto habría que interrumpir el proceso para almorzar. Los guardias pensaban en su rancho y la multitud aullaba contra un forajido particularmente malvado. Mientras todos los del patio estaban distraídos, Sandys efectuó un movimiento furtivo que Roudé captó. La forajida había sacado un trozo de alambre que llevaba oculto entre sus cabellos y trataba de utilizarlo para forzar sus grilletes. Roudé abrió la boca para dar la alarma, pero no emitió sonido alguno. Se mordió los labios cuando las pesadas cadenas cayeron de las muñecas de la joven. Ella las sujetó con las rodillas para evitar que hiciesen ruido al caer al suelo. Ni siquiera el bandolero que iba delante de ella reparó en que estaba libre. Sandys dio un pasito atrás sin dejar de mirar al frente, luego otro. Roudé estaba fascinado. Se introdujo una brizna de paja en la boca y se recostó en el marco de la puerta a mascarlo. Con un único y veloz movimiento, la forajida saltó de la plataforma, se volvió y corrió hacia la muralla del castillo, que se alzaba a varios metros de distancia. Su cálculo del tiempo fue excelente. Asombrosamente, nadie se dio cuenta. Roudé la observó atentamente mientras se arrancaba las mangas de la camisa y utilizaba una para fabricar una pañoleta para la cabeza. La joven se acuclilló junto a la muralla, desgarró una tira doble de tela del dobladillo de su camisa y la utilizaba a modo de faja. Raspó un poco de la mugre de las piedras de la muralla y se untó la cara con ella.
En cuestión de segundos, la famosa bandolera había adoptado la apariencia de una desaliñada campesina. En aquel momento había varias docenas de mujeres parecidas a ella en el patio del castillo. Sandy se deslizó furtivamente, rodeando a la muchedumbre. Su disfraz era perfecto y los hombres de armas no le prestaron atención. Se fue acercando a las puertas. El alcaide Burnón supervisaba los juicios desde un balcón del segundo piso de la torre del homenaje y Sandys pasó justo por debajo de él. La impasible mirada del alcaide no reflejaba sorpresa ni alarma, solo arrogancia. Broude escupió la paja y se apoyó la horca en el hombro. Era su oportunidad. Sandy salió directamente por las puertas abiertas, en dirección contraria a la riada de lugareños que hacían cola para ver cómo los bandoleros se enfrentaban a la justicia. Los centinelas no repararon en ella. A una docena de pasos del castillo, empezó a caminar más aprisa. Al pie de la colina se extendían los prados y, más allá, el bosque. Cuando ya no era visible desde las puertas, Sandy se echó a correr por la hierba. Los lejanos gritos de la multitud que abarrotaba el patio del castillo aún eran audibles. Su fuga todavía no había sido detectada, pero el vengativo clamor ponía alas en los pies de la joven. ¡Alto! Broude, horca en mano, se materializó a su derecha. Ella calibró la distancia que lo separaba del lindero del bosque. Demasiado lejos, el joven podía darle alcance con facilidad si intentaba echar a correr. Se desvió ligeramente para aumentar su delantera y dijo: «Vaya, mozo de cuadra, ¿cómo has sabido que estaba aquí?» «Te estaba observando», respondió él. «He visto todo lo que hacías. Has sido maravillosamente astuta. ¿Y cómo has conseguido adelantárteme?» «Por la puerta de atrás. Corriendo». La joven dio unos pasos más entre la hierba que le llegaba a las rodillas. «¿Crees que podrás detenerme? Si te llevara de vuelta ahora, demostraría a Lord Burnón que no soy tonto». Sandy se enjugó el sudor que cubría su frente. ¿Es eso lo que quieres? ¿La aprobación de los caballeros? Nunca lo conseguirás, ni siquiera volviendo a capturarme. Para ellos nunca serás nada más que un mozo de cuadra. Él bajó lentamente la horca. «Lo sé. Sí. He pensado en lo que dijisteis tú y Lord Burnón el día en que fuiste capturada. Me conoce de toda la vida y cree que soy un esportillero de estiércol sin valor alguno. Tú me conociste durante 2 días y creíste que era un astuto espía. Por eso voy a dejarte escapar». Ella se cruzó de brazos. «Broude, de verdad eres tonto. ¿Cómo sabes que no lo digo únicamente para halagarte?» Él se encogió de hombros. «Eso no importa». Frunciendo el ceño, Sandy se acercó a Broude a paso vivo y lo miró de arriba a abajo. Sin previo aviso, le sujetó el rostro con ambas manos y lo besó apasionadamente. Broude se quedó boquiabierto. «¿Por qué has hecho eso?» «Ya lo adivinarás». Se arremangó el sayo y echó a correr en dirección al bosque. «Volveremos a vernos, Broude. No lo dudes». Él se apoyó en la horca y observó la carrera de Sandys a través de la hierba. Burnón sufriría un ataque de apoplejía al enterarse de la fuga. A Broude le iba a encantar. Se tocó los labios, que conservaban el sabor de la infame bandida, Lord Sandys. Eso también le encantaba. ¿Volverla a ver? ¿Por qué no? Sandys llegó a la tupida fila verde de árboles y se sumergió en el bosque. No volvió la vista atrás.